procede a la modificación del contrato administrativo de servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos municipales. La Comisión Informativa de Alcaldía Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre pasado, y respecto del punto del orden del día referente al dictamen a la propuesta de modificación del contrato administrativo de servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos municipales, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta realizada por la Alcaldía con la siguiente votación. A favor 4, Grupo Popular, en contra ninguno y abstenciones 3, Grupo Socialista y Izquierda Unida. Y no se formula ningún voto particular. ¿Intervenciones? ¿Quién hace? Bueno, estamos aquí ante algo que se estaba esperando, ¿no? Que era la reducción de este contrato de conserjería, limpieza y mantenimiento de edificios públicos que este ayuntamiento tiene con la empresa FCC. En principio, la empresa FCC lo que propone es eliminar 6 puestos de personal laboral que eran ya del ayuntamiento, que ejercían prácticamente el mismo trabajo cuando estaban en el ayuntamiento y que vuelven al ayuntamiento. Posteriormente veremos cómo lo volvemos a incorporar y procede a la plantilla del ayuntamiento. Otros 6 puestos, porque se eliminan 12, otros 6 puestos de personal a convenio que en principio se reducen directamente desde la empresa. Esto va a generar una bajada del contrato de limpieza y conserjería de 447.000 euros al año. Esta bajada hay que decir que hay que considerar unos costes de 240.000 euros al año solamente, o sea, que van a incrementarse en el capítulo 1, una vez que volvamos a reincorporar a esos 6 trabajadores que eran personal titulares del ayuntamiento al ayuntamiento. Lo cual, el ahorro final anual que nos va a dar va a estar en torno, esta reducción va a estar en torno, si por un lado cogemos lo que se va a ahorrar en el contrato y por otro lado cogemos lo que va a aumentar el gasto de personal al volverse a coger ese personal al ayuntamiento, al final nos encontramos con un ahorro anual de cercano a los 200.000 euros. Esa es la realidad. Se da una paradoja, y es que desmonta un poco la realidad de este tipo de contratos cuando se hacen, ¿no? De esta externalización de servicios, de esta privatización de servicios a las que nos tienen ideológicamente sumidos a todas las administraciones, ¿no? Y se da la paradoja de que nada más que en gastos generales y beneficio industrial, en los últimos 3 años, por el mismo personal que hacía el mismo trabajo en el ayuntamiento, hemos gastado 200.000 euros. Es decir, nada más que en IVA y en beneficio industrial hemos pagado a la contrata más de 200.000 euros, el equivalente a lo que se va a ahorrar ahora en esta reducción, sin ningún tipo de beneficio para el ayuntamiento y realizando prácticamente el mismo trabajo. Es decir, en 3 años hemos estado pagando por el mismo personal que era del ayuntamiento, hemos estado pagando 70.000 euros cada año de más por el mismo personal y el mismo trabajo prácticamente que desarrollaba el personal aquí en el ayuntamiento. Sin contar con, yo estoy contando con 6 trabajadores, pero sin contar el primer año que había más trabajadores que eran del ayuntamiento. O sea, sinceramente, se está haciendo el canelo, se ha hecho el canelo con este personal, que me disculpe el canelo, se ha hecho el canelo con este personal. Es decir, nos ha costado el dinero a todos los nijareños en ese afán de privatizar, sin sentido ninguno, que al final ha llegado a que hayamos pagado por 6 personas prácticamente 200.000 euros en 3 años más para hacer el mismo trabajo y finalmente, como es lógico, vuelven al ayuntamiento. Para nosotros este es el engaño de las privatizaciones, porque los servicios se encarecen o se mantienen en todo caso a costa claramente de una bajada de los salarios, que solo beneficia a estas grandes empresas satélites de la administración pública. Porque aquí, ¿cuál es el problema? ¿Que un conserje cobre 1.200 euros al mes? ¿Ese es el problema? En vez de que cobre 800 euros, como cobra como mucho en la contrata, a través del convenio provincial. Ese es el problema de España. El problema de España es que hay funcionarios que tienen derechos y que cobran unos salarios dignos.
frente a otras personas que están vinculadas a una serie de convenios que prácticamente son irrisorios, que no permiten prácticamente ni el bienestar de las familias? ¿Ese es el problema? ¿Esa es la locura de privatizar? Porque cobran un 30% menos. Esa es la única historia. Porque a partir de ahora todo trabajador que entra a la limpieza cobra un 30% menos que cobraba siendo del ayuntamiento. Y eso es malo. Parece ser que eso es malo, claro. Estamos en un momento de la crisis en que es malo que haya gente que tenga los derechos garantizados frente a los escasos 800 euros que pueden dar, los 700 euros que le dan en la privada a alguien, y claro, eso es lo bueno. Al final, todo el foco se dirige contra los funcionarios, porque todavía tienen derechos, contra el que cobra los 400 euros, parece ser que es el que está defraudando a este país, contra el que hace una chapuza y no la declara. Eso parece ser que al final son la gente que estamos llevando o están llevando a la ruina a este país. Y nada se dice por la gente que se ha estado beneficiando y que han adoptado las decisiones que nos han llevado a la crisis en los últimos años. Eso es lo que tenemos en este país y en todas las administraciones. Por tanto, nos abstenemos. Porque seguimos sin estar de acuerdo con estas privatizaciones. Estamos convencidos que quitando ese beneficio industrial a la contrata, el IVA que pagamos de más y poniendo gente competente, que hay ejemplos en este ayuntamiento de gente competente también, de funcionarios competentes, podemos llevar este servicio desde lo público con el mismo coste, prácticamente. Tendríamos prácticamente un coste muy parecido, sí, pero no quiero dejar de decir que sería el mismo, no quiero tampoco irme a decir que sería menos, que probablemente sería menos, pero bueno, dejemos en que el coste sería el mismo, pero repercutiendo más salario en esas familias y repercutiendo más salario por el trabajo de la gente, porque al final las bajadas de salarios, sean de funcionarios, de señores de la limpieza, sea de quien sea, al final la bajada de los salarios de cualquiera, sea de funcionarios o sea de quien sea, nos afecta a la mayoría, a la gran parte de los trabajadores de este país. Estemos en lo público, en lo privado y en todos sitios. La bajada de salarios al final se produce para todos. Por tanto, ahí no nos van a encontrar. Y, le vuelvo a repetir, si se quisiera desde lo público se podría ser tanto o más eficiente que desde lo privado. Solo hace falta gente que organice, que tenga claro lo que quiere hacer y que simplemente quiera ir a trabajar y a hacerlo bien. Y me consta que hay gente, funcionarios de lo público, de lo privado, de todos sitios, que les gusta hacer bien su trabajo. Igual que hay gente que no le gusta hacer bien su trabajo, ni en lo público, ni en lo privado, ni en ningún sitio. Por eso, yo apuesto porque ese beneficio se lo quede el ayuntamiento y no las contratas. Muchas gracias. Sí, el grupo andalucista, ya en su día, cuando se adjudicó este servicio, y volvemos otra vez al mismo tema, cuando se adjudicó por parte del Partido Popular, que se estaba entonces, y ahora el Ayuntamiento, el Gobierno, en 1,5 millones más IVA. Nos propuso, después, cuando vio que era imposible seguir con aquel coste, ya le dijimos que era un disparate adjudicar aquello de 1,5 millones de euros más IVA, se le redujo en 300.000 euros. Ahora nos propone 447.000 euros. Y estamos hablando que ya vamos por la mitad del presupuesto que se adjudicó en su día. Y yo estoy seguro y estoy de acuerdo con concejal de Izquierda Unida que esto se puede hacer por mucho menos dinero. De hecho, se hacía por mucho menos dinero. Los trabajadores ganamos más dinero. Yo recuerdo perfectamente aquella época del 2004, me parece, quiero recordar. Entonces, yo lo que propongo es que de una atacada solucione el problema. Ya que se ha equivocado, pues reconózcalo y rescate el servicio directamente y ya está. Y se negocia con la empresa y abra la vía de negociación y rescate el servicio para que vuelva a lo público, sencillamente, para hacerlo mucho más barato y nos quitamos el problema de una atacada. Eso es lo que yo le propongo. Nosotros, pues en su día no estábamos de acuerdo en ese 1,5 millones de euros y nos está progresivamente, según va avanzando los años, nos va dando la razón. Aunque no la reconozca, pero en fin. Nosotros no evidenciamos, en su día nosotros llevábamos razón, el Grupo Socialista también lamentó aquella adjudicación porque para nosotros era excesiva, en aquel momento también el
Estas son las urgencias del alcalde cuando entró en este ayuntamiento. En agosto, por urgencia, se acordó de hacer la concesión por parte del equipo de gobierno, por este señor que es el alcalde de Níjar al frente del ayuntamiento, de aprobar la adjudicación de un servicio de limpieza y conserjería que hasta el momento no existía como concesión privada, sino había una gestión directa por parte del ayuntamiento, por una cantidad módica que decía que iba a mejorar la calidad. La calidad se ha reflejado después de 5 años de gestión, algo menos de 5 años de gestión, en ruina para este ayuntamiento. Esa calidad es ruina. Por 1,5 millones y con un número considerable de trabajadores que respondían a los compromisos electorales que tenía el señor alcalde en ese momento y en nada respondía a las necesidades que tenía el servicio de limpieza y conserjería en este ayuntamiento. Se pasa de un servicio que costaba 300.000 euros a una concesión por 1,5 millones de euros. ¿Entienden ahora los nizareños por qué tiene que subir los impuestos? De 300.000 euros pasamos a 1,5 millones porque el señor alcalde tenía una urgencia en pleno mes de agosto de hacer una concesión administrativa para privatizar un servicio que era gestionado directamente por este ayuntamiento a una empresa privada y con un número considerable de trabajadores. Que si hablamos de lo que ha mencionado Izquierda Unida, que son 70.000 euros, unos 6 trabajadores aproximadamente, pues imaginaros algo así como 70 trabajadores que parece ser que acabó teniendo la concesión. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero una cantidad enorme. Pues claro, de esa manera se gestiona económicamente un ayuntamiento. De esa manera es la gestión brillante, económica de este señor alcalde, que es igual a ruina. Y eso hay que recordárselo. Y cuando habla de subir impuestos y cuando habla de gestión económica, hay que recordárselo, porque eso lo entiende todo el mundo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en que se suba ningún impuesto en este ayuntamiento para seguir con esta gestión. Pero es que además, en esos 5 años, mantiene este ayuntamiento una deuda que supera los 3,5 millones con esa empresa. Los 3,5 millones, supera esa cantidad. Es decir, deuda, una privatización por el doble del coste de servicio y solo por un capricho. Es algo que todos entenderemos y cuando se le explica a la gente lo entiende, y que esto es igual a ruina, señor alcalde. Su gestión es igual a ruina. Yo sé que le morí, pero hay que decirlo. No nos podemos callar porque se lo veníamos denunciando desde el primer momento en que trajo aquí el contrato de la adjudicación de este servicio. Es la muestra más evidente del despilfarro que se está produciendo en este ayuntamiento, de la irresponsabilidad que se está produciendo en este ayuntamiento y de la ruina a la que se va a llevar este ayuntamiento. Para los nizareños, para las personas honradas que cumplen con su trabajo y no cobran por parte del alcalde, porque esos trabajadores, esa concesión está teniendo problemas para cobrar como causa de esa deuda que se ha generado. Y todo por tener a alguien que le da exactamente igual lo que hace al frente del ayuntamiento. Le da exactamente igual. Pero desde el Grupo Socialista le queremos preguntar al señor alcalde que quiénes son las personas que pasan al ayuntamiento, cuáles son las personas que se van a quedar en la empresa y cuáles son las personas que van a aumentar la lista de paro. Y necesitamos que usted lo conteste, porque es lógico que este pleno tenga conocimiento de cuál es esa situación, puesto que se habla de llegar a un acuerdo con esa empresa para trabajar el contrato, y eso tendrá unas consecuencias y que lo implique a este pleno. Por lo menos que la gente tenga conocimiento de en qué problema nos vamos a encontrar mañana. Por eso le reitero la pregunta. ¿Quiénes son los trabajadores y el número que va a pasar al ayuntamiento? ¿Quiénes se van a quedar en la empresa? ¿Y quién va a aumentar la lista de paro?
Ya veo que estos para ustedes no son igual de pagados que los de la sociedad municipal. A lo mejor es por lo de los 9 a los que antes hemos hecho referencia. Parece que esto no lo deben. Ha dicho Izquierda Unida, el portavoz de Izquierda Unida ha hecho una reflexión sobre el contenido de la reducción y un detalle bastante importante del contenido y además con una argumentación política de altura con respecto a una postura que defiende y que nosotros respetamos como tal. En cuanto a las cifras, hay una diferencia, entiendo, de cualquier manera las cifras se pueden interpretar perfectamente por los números que hay en el expediente, pero es cierto que hay una reducción de 447.000 euros al año, pero el ahorro del ayuntamiento es de más de 200.000 euros porque los 6 trabajadores que pasan a formar parte, que vuelven a ingresar en el ayuntamiento, su retribución bruta está por debajo de los 240.000 euros, está en 190, 200.000, se puede haber ahí 30, 40.000 euros, pero en fin, sí es verdad, podemos hablar de 50-50, más o menos el 50% del ahorro de la rebaja total puede ser ahorro neto, pero en fin, que ahí están las cantidades. Luego la cuestión clara, vamos a ver, hay una diferencia de percepción sobre cómo se deben prestar los servicios, si mediante gestión indirecta a través de concesión administrativa o mediante gestión pública. Lo primero que hay que marcar por lo que afecta a la decisión que en su día tomó este equipo de gobierno y la que hoy vuelve a tomar. Lo primero es que cada cosa hay que enmarcarla en el momento en el que se debe enmarcar. Yo creo que la función de las administraciones públicas es repartir los recursos de que disponen en cada momento de manera que se presten la mayor parte de los servicios posibles y que la atención al ciudadano sea lo mejor posible en cada momento. Pero no se dan siempre las mismas circunstancias. Hay ocasiones en las que la disponibilidad económica es menor y hay que reajustar y además priorizar esas necesidades y esos servicios que se prestan. Desde esa perspectiva, yo estoy absolutamente convencido de que el servicio que se empezó a prestar con esta concesión administrativa era muchísimo mejor que el servicio que se venía prestando hasta entonces por los servicios municipales. No hay nada más que la cuestión, es decir, cuando nosotros hicimos esta concesión administrativa, pasamos a tener, por ejemplo, conserjes en todas las instalaciones deportivas, cosa que no había en anteriores etapas. Pasamos a mejorar muchísimo el servicio de limpieza y servicio público, y ahí están las periodicidades y las frecuencias, es decir, 10 limpiadoras no pueden hacer igual que 2, 10 limpiadoras por fuerza limpian más que 2. Ha dicho el concejal del Partido Andalucista, es una referencia al año 2004. En el año 2004 están testados y están ahí los registros de entrada y se pueden comprobar el número de reclamaciones que se recibían en el ayuntamiento por el servicio de limpieza de los colegios. Y era un verdadero problema. Es decir, el servicio de limpieza de los colegios no por falta de voluntad ni de dedicación de las personas que lo prestaban, sino solamente por falta de dimensión, era totalmente deficitario. Eso se acabó con el servicio que impulsamos en su momento y hasta el día de hoy el número de reclamaciones por los procedimientos de limpieza ha descendido a cantidad de ser inapreciable y yo me atrevería a decir inexistente. Entonces, el servicio en su momento se dimensionó en base a unas necesidades que se consideran que siguen siendo y en base también a una disponibilidad económica. Ahora bien, con respecto a la realidad de que un servicio concesionado tiene una serie de conceptos, como puedan ser los beneficios industriales o el propio IVA, que vienen a agravar a la prestación laboral del servicio, yo ahí creo que hay un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio se trata o se encuentra en el momento de que efectivamente cuando hablamos de traspasar empleados públicos, funcionarios municipales a empresas privadas, que además de tener que repercutirle el 100% de su retribución bruta, hay que retribuirle el margen industrial y además los impuestos del IVA, hay un encarecimiento del gasto. Con lo cual creo que el equilibrio, entendiendo esta parte que el servicio concesionado es bueno, el equilibrio está precisamente en eso, en determinar cuáles son los recursos exactos que debe de prestar la concesión bajo método de gestión privada. Es cierto lo que ha dicho el concejal del Partido Andalucista, del Partido de Izquierda Unida, que muchas veces se sustenta esa diferencia única y exclusivamente en la carga salarial porque el convenio al que se rige o por el que se rige una empresa, en este caso el convenio provincial, marca unas retribuciones muy inferiores a la cuestión funcionaria. Pero no hay que quedarse en eso, yo creo que hay que analizar más cuestiones. Es verdad que cuando un servicio necesita de inversiones, cuando un servicio público necesita de disponibilidad de crédito, cuando un servicio público necesita de esa cosa que en el argot empresarial está muy de moda, que es el saber hacer, ¿no? El know-how, efectivamente se sabe y está atestado que hay ventajas en la prestación de ese servicio desde la filosofía y la perspectiva de la empresa privada. Pero insisto, hay que encontrar el equilibrio. La intención del ayuntamiento está precisamente en esa vía, en encontrar el equilibrio.
Y al final se encontrará, y se encontrará no solo por la responsabilidad o las actuaciones que pueda hacer este ayuntamiento, se encontrará porque creo que este país necesita algo mucho más, de mucho más calado que lo que hoy traemos aquí, pero que va en la misma dirección. Yo creo que este país necesita una reforma laboral profunda y necesita también una reforma administrativa. Y en ese equilibrio estará la solución a lo que nos plantea el concejal de Izquierda Unida, que yo defiendo. Yo apuesto porque los trabajos en los servicios públicos bien prestados pueden ser exactamente igual de eficientes y de eficaces que los servicios prestados por empresas privadas. Pero sí hay que trabajar en una reforma importante que nos lleve a ese camino, que nos lleve a que verdaderamente pueda haber el mismo grado de eficacia. Porque todos sabemos que muchas veces cuando uno en esta sociedad obtiene un rol, pues se olvida de que tiene también unas responsabilidades y que tiene también unas obligaciones, ¿no? Y creo que profundizar en el mantenimiento de esas responsabilidades y de esas obligaciones sería importante. No se consigue todo en el mundo cuando uno accede a un empleo público, sino que hay que seguir empeñado en mantenerlo con el criterio de eficacia y de eficiencia. Por parte del grupo andalucista, se dice que han sido ya 2 las reducciones del contrato y que se apuesta porque desde esta alcaldía se trajera una asunción íntegra de los servicios por parte del ayuntamiento y un rescate del servicio previo acuerdo con la empresa concesionaria. En la argumentación anterior he dado explicación a este tema de por dónde va el criterio del equipo de gobierno. Creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, insisto, en el que sea posible la prestación de servicios públicos en la medida de lo justo y necesario y seguir apoyándonos en el servicio privado. La organización y la disponibilidad para esa organización que da el modelo concesional es importante y la valoramos satisfactoriamente siempre en su justa medida. Por lo demás, el Grupo Socialista ha hecho alguna alusión a que este expediente en su día fue tramitado como una cuestión de urgencia y luego hay una cuestión que no admitimos porque no es cierta. Es decir que el servicio pasa de 300.000 euros a 1,5 millones de euros, esto no es cierto. Esto no es cierto porque 300.000 euros es lo que costaban las limpiadoras que había en los colegios en aquel tiempo. Pero hay que recordar que este servicio incluía los conserjes de los colegios, este servicio incluía las labores de mantenimiento de los edificios públicos, incluía en un principio los conserjes de las instalaciones deportivas, incluía hasta un conserje en un parque público que ha estado atendido por un conserje o estará atendido hasta esta reducción, en fin, una serie de conceptos mucho más amplios que los 300.000 euros a los que hace referencia. Entonces, hay que cuantificar el exceso en su justa medida y no hay una referencia numérica de esa diferencia o de ese aumento porque sencillamente antes eran servicios que no se estaban prestando. Y con respecto a los trabajadores que van a quedar en una u otra situación, están perfectamente identificados en el expediente. Yo creo que lo que menos le beneficia a los trabajadores es que este no sea el lugar donde se dan nombre y apellido. Ellos lo conocen perfectamente, ustedes también, porque tienen acceso al expediente. Y con respecto a los datos, lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Son 6 trabajadores que pasan al ayuntamiento y 6 trabajadores que dejan de prestar servicio, que dejan de prestar sus labores en este servicio pues, por la reducción. Al final hay un ahorro neto que es lo que tiene que buscar el ayuntamiento. Lo que yo no entiendo es la postura que estamos viendo esta mañana. Yo comparto y entiendo, más que comparto la postura de Izquierda Unida, puedo compartir la del Partido Andalucista, pero si la postura del Partido Socialista es no reducir gastos y sí reducir ingresos, la diferencia, la merma económica y las diferenciales, los endeudamientos y los números no van a salir nunca. Es decir, detrás de todo esto ahí no hay que esconder que hay una situación económica difícil, que hay una situación muy complicada de las administraciones públicas y concretamente de los ayuntamientos y que lo que estamos convencidos es que no podemos quedarnos quietos, hay que estar al día y hay que estar a lo que mandan las circunstancias y hay que apretarse el cinturón, como han dicho en otros puntos, hasta el punto de que la estabilidad esté garantizada. Lo que no queremos llegar en este ayuntamiento es a situaciones complicadas y difíciles que tristemente han tenido que vivir otros ayuntamientos de la provincia y de fuera de la provincia, de uno y otros signos políticos, como son las de no poder atender las nóminas finales. Tenemos que dimensionar el gasto justamente a lo necesario. Yo creo que las administraciones locales tienen 2 problemas. Por un lado la deuda y por otro lado el gasto corriente. Yo estoy totalmente convencido que la solución definitiva viene de reconocer la deuda y trasladarla toda a deuda financiera y a partir de ahí, teniendo en cuenta cuáles son las amortizaciones de esa deuda, proyectarla en el tiempo, ajustada a los ingresos que tenga la administración, no más porque lo demás es seguir engordando esa deuda. ¿Alguna intervención más? Sí, bueno, efectivamente el servicio con 300.000 euros no podría ser el mismo que el de 1.700.000 euros. Lógicamente viene
viene todo reforzado en función prácticamente de lo que es la masa o el coste salarial. Por eso yo creo que aquí el debate es el coste salarial, o sea, el debate que he introducido antes, ¿no? ¿Cómo han aprovechado en los últimos años para privatizar, para bajarle los salarios, por el mismo trabajo, bajar los salarios y con el resultado de no tener un beneficio ni siquiera para la administración que contrata ese servicio? Yo creo que eso ha quedado claro. Después, por otro lado, si efectivamente el coste, como usted dice, es menor del personal que va a entrar ahora en el capítulo 1 de este ayuntamiento, pues se incrementa también el diferencial. Todo lo que baje eso, se incrementa lo canelo que hemos sido. O sea, cuanto menos nos cueste a nosotros, más canelo hemos sido, hemos estado pagando 3 años un sobresueldo por esa misma gente y prácticamente por el mismo trabajo. Hombre, la inversión ya se paga en el propio, igual que le digo una cosa, le digo la otra, es decir, te está diciendo que la contrata o el servicio privatizado ha aportado una inversión que había que hacer. Bueno, la inversión es que ya se la pagamos también, ya se paga en el coste del servicio, igual que se lo pagamos a ellos, lo podríamos haber hecho nosotros. O sea que eso creo que no es un argumento. Después, el know-how de la limpieza y de la conserjería, pues, hombre, en otro tipo de servicios no digo que no haya un know-how, pero vamos, en este tipo de trabajo, no sé yo qué, me gustaría saber lo que nos ha aportado FCC, o si hubiera sido cualquier otra contrata, en el know-how de cómo limpiamos los colegios y hacemos la consejería en nuestros... Supongo que algo habrá cortado, pero vamos, tanto como un know-how. Ahora, tiene que ser FCC o cualquier otra contrata, que tampoco quiero cargar contra nadie específicamente. Tiene que ser una empresa a la que se le ha dado un servicio privatizado, la financiera de los ayuntamientos, porque esa al final es la razón. Porque al final estamos en sus manos. Y después, lo gracioso es que esas contratas después pertenecen a los propios bancos. Es lo gracioso. Pero al final, los ayuntamientos necesitan de estas contratas para que le hagan de banqueros. En vez de pagárselo a un banco o una banca pública, se lo pagamos a estos señores para que nos ejerzan de banqueros, para que nos den crédito, para que nos mantengan la deuda. Esa es, creo yo, la razón fundamental por la cual se mantienen estos servicios. La razón que, claro, el principio es oculta. Hasta que no se llega a este razonamiento, pues la gente puede pensar que efectivamente se incrementa la calidad del servicio. Yo creo que se hubiera incrementado, se ha incrementado la calidad del servicio, obviamente, porque hemos aumentado el servicio, porque se ha aumentado el servicio, lógicamente ha mejorado la calidad y porque se ha pagado una inversión. Lógicamente, esa inversión ha generado también que se haga un mejor servicio. Y por último, parece ser que ya todo se iba a resolver hace 20 días o 25 días, todo se iba a resolver, 40 días, perdón, todo se iba a resolver cuando cambiara el gobierno. Ya nos hemos enterado que no se va a hacer tampoco empleo en 2013, que va a verse que esperar a 2014. Bueno, ya nos vamos enterando de las cosas. Nos hemos enterado de todo eso y ahora la panacea está en hacer una reforma laboral. Ya hace 4 días hicimos una reforma laboral y ahora hay que hacer otra reforma laboral. Teniendo limpiadoras que ganan 700 euros, hace falta también una reforma laboral. No vaya a ser que los que cobran 1.200 quieran seguir cobrando 1.200. Hay que bajar como sea el salario de la gente. A través de una reforma laboral hay que bajar los salarios, porque al final es una bajada de salario encubierta, una temorización del empleo público, un ir para atrás del funcionariado que al final nos afecta a todos. ¿Reorganizar los servicios públicos? Por supuesto, sí, claro que sí. ¿Y hacerlos más eficaces? Me parece muy bien. Incluso determinadas actitudes de determinadas personas, pues ¿por qué no van a poder ser sancionables? Incluso, ¿para eso hay que reformar algo? Pues bueno, me parece incluso lógico. Ahora,
ya nos conocemos. ¿Para qué valen las reformas laborales? Para disminuir los días que se pagan por indemnización y para hacer más fácil que bajen los salarios a los empresarios. Y a lo que nos enfrentamos. No creo que resuelva nada, como no ha resuelto tampoco la reforma laboral que hizo el Partido Socialista. Pero bueno, de momento pues nos venden eso y habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Y nada más. Sí, el grupo andalucista se va a tener en este punto porque nosotros sí estamos de acuerdo en rebajar los 500.000 euros, pero como estamos viendo la evolución que lleva este contrato, pues nosotros lo vamos a tener. Pero quiero reiterar que sí estamos de acuerdo en la evolución. Pero ya se lo he dicho antes, que tiene la manera de resolverlo de una vez. Y quiero también recordarle que en el 2004 que había quejas de los colegios, efectivamente. Había quejas y se recibió una queja, se reforzó el servicio, que contrató aquel personal fue el grupo independiente, el representante, Mariano Méndez, fue el que contrató aquel personal, el servicio mejoró. Solamente quiero recordar eso, pero insistir en que nosotros no las tenemos, porque visto lo visto, mañana, dentro de 2 meses, nos vendrá con otra propuesta y con otros 200.000 euros. Entonces, pues, en ese sentido, pues nosotros le aconsejamos que inicie las conversaciones con la empresa para respetar el servicio y lo resolvemos de una vez. Gracias. Sí, en su respuesta se ha ido al mitin electoral de las elecciones, pero yo lo que le he explicado aquí no es que esté de acuerdo ni en contra, ni a favor, ni nada. Le he explicado la realidad económica que ha sucedido con la gestión de usted al frente de este ayuntamiento en 5 años. Donde tenemos una sociedad, un ayuntamiento que hace una concesión de privatización de un servicio público que se estaba gestionando públicamente, como bien ha dicho el Manolo Soto. Había un servicio que si había quejas se mejoró, se iba mejorando, y si es que había demanda en ese momento se podría haber mejorado ese servicio y haber pasado de ese coste de 300.000 euros a un coste a lo mejor de 400.000 euros. Lo que no es lógico es que se aumentara a 1,5 millones de euros. Lo que no es lógico es que se tenga ahora una deuda por esa empresa concesionaria de 3,5 millones de euros. Lo que no es lógico es que acabe ahora con el despido que ha dicho usted de 6 trabajadores, con la subrogación de 6 trabajadores de esa empresa a este ayuntamiento y con un servicio mermado, y que hemos estado, como bien dice Izquierda Unida, haciendo el canero, pero aquí solamente hay un canero. Usted lo ha calificado de altura política, me parece bien, porque acaba de calificar de hacer el canero, y aquí quien ha hecho el canero, quien no ha llevado a hacer el canero, ha sido solamente un responsable. Ya sé que no me interesa la conversación porque llevo planteando mociones no resolutivas, porque usted no me la ha aprobado como resolutiva, sobre el tema de los trabajadores de FCC, porque han ido 2 veces al SERPLA ya. Sí, yo sé que a usted esto no le preocupa, y llevo reiteradamente preguntándole qué va a pasar con esta situación. Y esa explicación que nos ha dado de ese mitin electoral que usted se recordaba, se estrella en la realidad que estamos viviendo en el mundo. La realidad es esa y no es otra. Es la concesión de un servicio que se gestionaba por 300.000 euros a una concesión que ha llegado a 1,5 millones de euros y una deuda de 3,5 millones de euros, 6 trabajadores que se asumen por parte del ayuntamiento, 6 despidos, el resto que se quedará dentro de la concesionaria, y eso es lo que significa la realidad de su gestión. Asfixia económica, despilfarro económico, contrataciones sin ningún miramiento y mirar el dinero ajeno como si no le importara a nadie. Si esto lo tuviese que hacer en su casa, seguro que usted no hubiese firmado ese contrato. Si esto lo tuviese que hacer usted en su empresa, seguro que no hubiera contratado ese número de trabajadores. Pero eso lo hace usted porque el dinero público no le importa. Si fuera dinero privado, si fuera dinero de usted, de su bolsillo, esto se hubiera gestionado de otra manera. Y el Partido Socialista, les recuerdo, que le ha contado la realidad sucedida en este ayuntamiento con su gestión. El Partido Socialista no le ha hecho ninguna propuesta. Y de hecho, en este punto,
solución, pero no le vamos a votar a favor, ¿sabe usted por qué? Porque las soluciones que usted son peores que la enfermedad en sí. Por lo cual, nos vamos a abstener porque necesita esto una solución. Pero no me hable usted de que yo estoy haciendo aquí propuestas porque lo que le estoy contando es la realidad sucedida. Y si a usted le molesta, se la voy a seguir contando, porque es lo que usted ha hecho al frente del ayuntamiento. Y usted puede recurrir a dar explicaciones como la que acaba de dar, que se reflejan del mitin que ha tenido que dar en estas elecciones. Pero después de esas elecciones, lo que tenemos aquí en este ayuntamiento es subida de impuestos, despidos de trabajadores, o sea, más paro, más impuestos y además un despilfarro económico con un mantenimiento de una serie de personas que no sabemos a qué se dedican y que están cobrando sueldos abultados en este ayuntamiento. Eso es lo que refleja su realidad económica, lo que ha callado durante las elecciones, y eso es lo que va a vivir los mijareños con su gestión. Muy bien, con respecto a la intervención del concejal de Izquierda Unida, a la hora de manifestar que si el coste salarial es menor para el ayuntamiento era mayor la diferencia, estamos totalmente de acuerdo, puesto que la diferencia está precisamente en los costes añadidos a los costes salariales. Sobre la cuestión de la inversión, que entiende que no hay inversiones, es decir, que la inversión se paga, se amortiza igualmente. Pero es que una cosa es inversión y otra cosa es amortización. Los ayuntamientos tienen una serie de limitaciones a la hora de acometer inversiones y una serie de limitaciones en el crédito. Si no se hace por esta vía, no es exactamente, no referido única y exclusivamente a este contrato, sino en contratos de mayor importancia hay veces en las que es adecuado para la administración soportarse en concesiones privadas para que sean estos quienes soporten la inversión y repercutan la amortización, por una cuestión de la ley de estabilidad financiera que prohíbe que limita la obtención de crédito por parte de las entidades públicas. Y claro, esto tiene una vinculación con lo que usted también ha dicho, de que al final se convierten en las empresas concesionarias muchas veces en financiadoras de los servicios públicos y con ello financiadoras de las inversiones, puesto que en el canon luego va a amortización de las mismas. Eso estamos hablando. Cuando el debate ha cogido una altura lo suficientemente adecuada como para manifestar la diferencia entre los modelos, es cuando hemos hecho referencia a conceptos totalmente actuales, y en ese sentido ha sido mi referencia al saber hacer de la empresa a la hora de la aplicación de los servicios. Evidentemente, en el movimiento de la escoba poco se puede aplicar el saber hacer, pero hay una cosa, Si las limpiadoras, por ejemplo, de los colegios son básicamente las mismas que eran, si no hay ahora reclamaciones es porque ha mejorado. Con lo cual, la conclusión es que se aplica el saber hacer ahora. Eso va en detrimento de la forma de actuar de la administración pública, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. O sea que quizás el problema sea copiar, y en eso, lo bueno de esos servicios, y en eso estoy de acuerdo en la reflexión que hacía de que, las cosas no tienen que ser así porque sea, sino que tienen que haber sus procedimientos, incluso sus sanciones y sus penalizaciones por los incumplimientos cuando los trabajos se hagan desde lo público. El grupo andalucista ha anunciado su abstención y ha reiterado su propuesta de trabajar en la dirección de anular este servicio. Yo no estoy en condiciones de asegurarle al grupo andalucista que esto vaya a ser así, ni tampoco todo lo contrario. El tiempo irá diciendo. Y con respecto a las cuestiones del PSOE, bueno, pues sigue con la asfixia, el despilfarro y la ruina. Y además ha vuelto a hacer referencia a el despilfarro. Y el despilfarro lo vuelve a hacer referencia pues, fundamentalmente a los costes económicos del mantenimiento de las personas que aquí estamos y que representamos a distintas opciones políticas y los cargos de confianza. Y yo, sin acritud, sin ninguna acritud, para el próximo pleno, traiga usted su nómina y yo me traigo la mía. Y a ver quién le cuesta más a la administración. Pasamos a la votación.